Lecturas del 33º domingo del tiempo ordinario, domingo 20 de septiembre de 2022. Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Jesús nos enseña a perdonar. Bienvenidos a mi canal Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Del libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 20. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido.
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes a tu Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La primera lectura describe el momento en que David es ungido como rey. Este es un gran día para David y para Israel. Los del norte lo reconocen como rey y se produce la unidad de todo el país. Las tribus del norte se hallaban separadas de las del sur por el distrito de Jerusalén, que estaba en manos de los cananeos. David conquista Jerusalén, que pasa a ser la capital de este reino unido. Es un hecho definitivo. Al conquistar David Jerusalén y hacerla su capital, Dios la designa para ser el centro visible de su presencia entre los hombres. Desde entonces el único templo de Dios estará en Jerusalén. Los auténticos reyes del pueblo de Dios serán los que reinan en Jerusalén. Ella será imagen de la iglesia. Los cristianos sabrán que después de la Jerusalén de Palestina, Dios les prometió otra Jerusalén, la del cielo. Jerusalén es la imagen del cielo y a la vez de la iglesia en la tierra. Muchas veces en la Biblia es llamada Sión, pues este era el nombre de la parte más antigua de Jerusalén, llamada además Ciudad de David. David ha logrado unir a su pueblo. Con ese hecho, la Biblia nos enseña que la preocupación de Dios Padre es que entre los hombres no haya divisiones, sino un solo pueblo. En la Biblia, la unión entre las dos partes, norte y sur del reino, es como una señal visible de que viven en la gracia de Dios. Toda infidelidad a Dios provoca la ruptura entre los hombres, y toda división entre los hombres es pecado contra Dios. Por otra parte, en la segunda lectura, como los colosenses, llevados por malas influencias, empiezan a desconfiar de Cristo y buscan otro camino de salvación, Pablo les va a presentar algunas ideas sobre quién es Cristo, con mucha más fuerza y claridad que en las cartas anteriores dirigidas a los corintios y a los filipenses. En resumen, Cristo es verdaderamente el único Salvador, porque también es el Creador. Por Él, Dios lo creó todo, y por Él, Dios lo salva todo. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, es decir, que es al mismo tiempo como el plan o modelo de todo lo creado, y también el que lo recibió en propiedad. Él es imagen del Dios invisible. Ya en su vida terrenal, Jesús manifestó su poder divino después de resucitado.
fue llamado Señor, título propio de Yahvé, Dios. Ahora Pablo lo llama imagen del Dios invisible, o sea, del Padre, diciendo con otras palabras lo que leemos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y en Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 3. ¿Cómo Cristo puede ser imagen del Padre? Porque también Dios Padre tendría forma de hombre más allá de las nubes. Pero sabemos que esta es imaginación vana. Dios es espíritu y no cuerpo. Más bien debemos entender que Jesús, por su manera de ser y de convivir con nosotros, nos enseñó cómo es Dios con nosotros. No vino como rey, porque Dios no es el rey al que muchos imaginan. Vino misericordioso, porque también Él es Padre de misericordia. Los jefes de los judíos han colocado a Cristo en el lugar que le correspondía, desde que se dedicó a llevar sobre sí nuestros pecados. Los dos hombres miran al que ha venido a compartir su suerte y a morir con ellos. Entrarás en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Nos faltan palabras adecuadas para expresar lo que es el más allá. En tiempo de Jesús, los judíos comparaban el lugar de los muertos a un país inmenso, dividido en regiones separadas por barreras insalvables. Una de esas regiones era el infierno, reservado a los malos y del que nadie saldría. Otra era el paraíso, en que los buenos estarían juntos a los primeros padres del pueblo santo, esperando la hora de la resurrección. Estarás conmigo, dice Jesús, o sea, con el Salvador, que durante día y medio estuvo en la paz y en el gozo de Dios, antes de resucitar. Esta afirmación nos tranquiliza en cuanto a nuestra suerte al morir. A pesar de que no podemos saber lo que será de nosotros antes de la resurrección, no seremos anestesiados ni dejaremos de existir, como lo pretenden algunos, sino que ya lo tendremos todo estando con Jesús, que vino a compartir la muerte y el descanso de sus hermanos. Señor, Dios nuestro, concédenos vivir siempre en la alegría de tu servicio. Danos fortaleza para comprometernos desde ahora con la transformación del mundo. Danos tu paz, tu perseverancia y la esperanza de un mundo más cercano a tu voluntad. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.